Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, doctor. Muy bien, vamos a seguir con el avance académico de fisiología, grupo F. Eh, Vamos a ver entonces, no sé si han entrado todos porque estoy viendo aquí alguna dificultad, a ver, para entrar, los alumnos. Mm, Hola, hola, ¿todo bien? Muy bien, entonces vamos a poner la diapositiva que nos toca para el avance académico. Vamos a ver aquí. Diapositiva para... ¿Dónde está? Sida, endocrino. Aquí está. Muy bien. Entonces tenemos aquí la segunda parte de las hormonas pancreáticas. Vimos ya en la parte de insulina y glucagón con ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso fue lo último que pasamos. Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Páncreas. Fíjense, el páncreas cumple dos funciones. Ya hemos dicho, la función exócrina, que es la producción de fermentos digestivos como tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, elastasas y bicarbonato. Esa es la secreción del páncreas exócrina. Toda esa secreción sale de los vacinos glandulares de la glándula, va por el conducto Wirsum y se vierte en la papila o ampolla de Vater. Estoy haciendo recuerdo de anatomía, que ustedes ya deberían saber perfectamente eso, ¿no? Pero como yo sé que muchos no se acuerdan, nunca estudiaron, etcétera, entonces yo hago una recapitulación para que entremos en el tema. Esa es la función exócrina del páncreas. Ahora nosotros en la parte de endocrinología estamos viendo la función endocrina del páncreas. Y hemos visto el funcionamiento de la insulina, hemos visto el funcionamiento del glucagón, hemos visto el funcionamiento del polipéptido pancreático. Ahora vamos a seguir avanzando y aquí está un diagrama donde nos está indicando esa diferenciación entre función exócrina y función endocrina. Voy a ver, aquí hay algunos alumnos que no consiguen entrar. Vamos a ver si lo podemos hacer entrar porque están pidiendo. A ver, vamos a ver aquí. No hay nada aquí. Vamos a ver aquí, espérense, participante, seguridad, función compartida. Nuestro orden de servicio. Bueno, sigamos entonces. Decíamos entonces que ahora la función endocrina está formada, fíjense, básicamente por cuatro hormonas. Aquí dice tres, pero falta una. Dice tres hormonas: insulina, que ya vimos, glucagón, que ya vimos, y el péptido pancreático, que no está aquí, solamente está la somatostatina. Estos tres, la insulina, el glucagón y la somatostatina, son producidas en los islotes de Langerhans del páncreas. Sigamos. Aquí tenemos el páncreas. Voy a poner mi apuntador. Aquí tenemos las hormonas que produce. Las células beta de los islotes de Langerhans producen la insulina. Las células, fíjense, alfa produce el glucagón, que es la otra hormona producida por el páncreas, siempre en las células beta, alfa de los islotes de Langerhans. Y las células delta, fíjense que están nombradas según el abecedario del alfabeto griego, ¿no, verdad? Alfa, el glucagón, beta, la insulina, y delta, la somatostatina. Luego tenemos el polipéptido pancreático, tenemos la célula F que se llama. Muy bien, entonces la insulina disminuye acciones, estamos viendo. Es hipoglucemiante y anabólica. ¿Qué quiere decir hipoglucemiante? Baja la concentración de azúcar en sangre. Anabólica, que ustedes saben que el anabolismo y el catabolismo son las dos fases del metabolismo celular. Es decir, el metabolismo celular se clasifica en dos fases: el
anabolismo, que es lo que se aprovecha del alimento, y el catabolismo, lo que se destruye o se desecha del alimento. Entonces, fíjense que la insulina, que es producida por las células beta de los islotes de Langerhans, es decir, favorece la parte anabólica, la parte de aprovechamiento. Luego tenemos el glucagón, fíjense que es hiperglucemiante, ¿qué quiere decir? Aumenta el azúcar en sangre, aumenta la glucemia. A diferencia de la insulina, que es hipoglucemiante, disminuye la glucemia. Posteriormente tenemos la somatostatina, producido por las células delta de los islotes de Langerhans, regula la motilidad gástrica y la secreción endocrina intestinal. Entonces aquí, fíjense, está resumida en 2 o 3 palabras las funciones de cada hormona. Entonces, la somatostatina regula la motilidad gástrica y la secreción intestinal. Después, el PP, polipéptido pancreático, regula los procesos digestivos. Entonces, fíjense que esta es una recapitulación o un resumen de toda la parte, es decir, de las hormonas principales del páncreas. Sigamos. Aquí tenemos la interrelación hormonal. Este cuadro, ya al finalizar el curso, como les digo, ya ustedes van a poder interpretar todos los problemas, es decir, todo el metabolismo de las hormonas, su interrelación entre sí. Aquí fíjense que está el páncreas, aquí está el hígado y aquí está la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal va a producir cortisol y ACTH. Después el páncreas va a producir insulina, glucagón y polipéptido pancreático, y el hígado, fíjense que va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Entonces, toda esa interrelación en este cuadro, ya que es de un compendio ya de toda la parte hormonal, que ya vamos a ser capaces de descifrarlo cuando terminamos toda la parte de hormonas y veamos su relación también con suprarrenales, con tiroides, con la parte de metabolismo del hueso, o sea, del calcio, que vamos a ver adelante, ¿ya? Esto vamos a volver después a descifrar este cuadrito aquí que está interesante. Sigamos. Entonces, aquí vamos a ver las hormonas somatostatinas. ¿Cuál es la función? ¿Se recuerdan? Habían 3 hormonas con nombres bien parecidos. La hormona del crecimiento, que se llama somatotrofina, ¿ya? Se abrevia GH mayúscula. Somatotrofina. Después hay 2 que más que hormonas son péptidos, ¿ya? Pero se lo puede considerar como integrante de las hormonas también, que es la somatostatina, ¿ya? Que inhibe el crecimiento óseo, y las somatomedinas, que estimula el crecimiento óseo. Entonces, ahora vamos a ver las funciones de la somatostatina. Fíjense, aquí está. Regula. Ya hemos visto que se produce la somatostatina por las células delta de los islotes de Langerhans, ¿no? Aquí está el hígado, fíjense, en color púrpura, y entonces aquí dice aquí está el páncreas en color púrpura, y aquí están los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans tienen células beta, células gamma y células delta, ¿no? Bueno, las células delta son las que producen esta hormona llamada somatostatina. ¿Y cuál es su función? Va a regular la concentración de insulina y el glucagón. Y va a inhibir la hormona del crecimiento, fíjense, GH, que es la somatotrofina, y va a inhibir la motilidad intestinal. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son las principales funciones de la somatostatina? Me tienen que decir, son 2. Regular la concentración de insulina. 2. Regular la concentración de glucagón. Y segundo, inhibir la concentración de somatotrofina, hormona de crecimiento, y inhibir la motilidad intestinal. Sigamos. Aquí dice, ya da un clic, aparece, fíjense, este parágrafo, dice, la somatostatina fue descrita como una de las hormonas del hipotálamo que se desempeña como factor inhibidor de la STH. STH es la hormona somatotrofina. Esta hormona también es secretada por las células delta de los islotes de Langerhans, promoviendo 2 puntos. 1. Inhibición de la secreción de insulina y glucagón. Entonces, fíjense que la somatostatina regula la secreción de insulina y de glucagón, pero su regulación, fíjense que la hace a través de la inhibición de la secreción tanto de insulina como de glucagón, ¿ya? Entonces, fíjense que esta palabra regula
insulina y glucagón, las dos flechitas, pero a través de una inhibición de la secreción de insulina y glucagón. Sigamos. Disminuye la motilidad del estómago, duodeno y vesícula biliar. Tercero, disminución de la secreción y absorción a nivel gastrointestinal. Cuarto, por lo tanto, la somatostatina genera un enlentecimiento en la asimilación de los alimentos. Entonces, a grandes rasgos, la función de la somatostatina es, fíjense, inhibir la secreción de insulina y glucagón, disminuir la motilidad del tubo gastrointestinal, disminuir las secreciones gastrointestinales y, en términos generales, produce un enlentecimiento del sistema gastrointestinal. Y otro de sus grandes funciones es regular la concentración de insulina y glucagón, ¿cómo? Inhibiendo la secreción de insulina o inhibiendo la secreción de glucagón. De esa forma regula. Vamos aquí, somatostatina nuevamente. Fíjense, aquí está donde se produce, es decir, hemos visto que esta hormona somatostatina, además de producirse, fíjense, en el hipotálamo, ¿ya? Aquí está, fíjense. De aquí, esto es el hipotálamo. Del hipotálamo pasa a la hipófisis y aquí en la hipófisis lo que hace es regular la secreción de hormonas de crecimiento. Entonces, la somatostatina es un factor inhibidor de la liberación de somatotrofina, ¿ya? O sea, la somatostatina. Entonces, aquí está arriba, título, somatostatina. Se produce en el hipotálamo, pero también fíjense que se puede producir en el tubo gastrointestinal y en el páncreas, ¿ya? Inclusive en algunas fibras nerviosas del cerebro, ¿ya? En varios lugares se produce esta hormona llamada somatostatina. Aquí estamos viendo una función que al nivel de la hipófisis, que es inhibir la liberación de la GH, que es la hormona del crecimiento, la somatotrofina, y de esa forma inhibe el crecimiento del hueso. Sigamos, aquí está nuevamente somatostatina. Fíjense cuando hay una alteración en la función de esta hormona llamada somatostatina, que es la que inhibe, es decir, que es la encargada del crecimiento óseo del organismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay una alteración en esta hormona del crecimiento llamada, perdón, la hormona del crecimiento es la somatotrofina, pero si hay una alteración en esa somatotrofina vehiculizada por la inhibición, porque habíamos dicho que esta, un ratito, quiero traer acá este asunto, acá abajo, ya. Entonces, les decía yo que la somatostatina, que la acabamos de ver, que es producido por las células delta de los islotes de Langerhans y cuya función principal era inhibir el crecimiento de los huesos, ¿cómo lo hace? La somatotrofina es la hormona del crecimiento. Entonces, esa somatotrofina, que se abrevia GH, hace crecer el hueso a través de esta otra hormona que es la somatostatina. ¿Ya? Perdón. Hace inhibir el crecimiento del hueso, no aumentar, no crecer. Entonces lleva al enanismo, que es esta imagen a la derecha. Fíjense, acá hay un enanito. Eso se debe a que este paciente está produciendo mucha somatostatina, que está inhibiendo el crecimiento del hueso. La hormona somatotrofina hace, es decir, su función es regular el crecimiento del esqueleto. Cuando la somatotrofina quiere hacer crecer el hueso, es decir, estimula la somatomedina, que vamos a ver después. Cuando quiere hacer disminuir el crecimiento del hueso, lo hace a través de esta hormona llamada somatostatina. Entonces, el aumento de esta hormona somatostatina que inhibe el crecimiento óseo da lugar al enanismo, ¿ya? Al enanismo. O sea, inhibe el crecimiento de los huesos, ¿ya? Y el aumento de las somatomedinas da lugar al gigantismo, que es que aumenta el crecimiento de los huesos. Muy bien, sigamos.
Aquí tenemos secreción de la somatostatina nuevamente. Las acciones de la hormona del crecimiento, somatotrofina, están mediadas a través de un péptido conocido como somatomedinas o insulin-like growth factor. Se llama también factor de crecimiento insulínico. Fíjense que en inglés, los ingleses no hablan de somatomedinas, hablan de insulin-like growth factor, IGF, que quiere decir factor de crecimiento insulínico. ¿Y por qué le han puesto insulínico? Porque la estructura química de estas somatomedinas es muy similar a la de la insulina. Entonces, esos autores ingleses vieron por conveniente colocar este nombre de Insulin-like Growth Factor, que es factor de crecimiento insulínico, pero más conocida en el habla hispana como somatomedina, que tiene una estructura similar a la insulina humana y se sintetizan fundamentalmente en el hígado. En el plasma humano se han aislado dos somatomedinas, actúan estimulando el crecimiento del cartílago y favoreciendo la incorporación de sulfato a los mucopolisacáridos. Entonces, en definitiva, las somatomedinas estimulan el crecimiento del hueso, a diferencia de la somatostatina que inhiben el crecimiento del hueso. Entonces, fíjense aquí, tenemos el hipotálamo, aquí en la parte de la izquierda. Yo lo voy a seguir con mi apuntador. Aquí tenemos el hipotálamo. Aquí se produce la somatostatina, ¿ya? De cerebral. Entonces aquí está, somatostatina. ¿Cuál es la acción de la somatostatina esta que produce el hipotálamo en el cerebro? Fíjense, actúa sobre la adenohipófisis, inhibiendo, o sea, frenando, parando, inhibiendo la hormona del crecimiento, que es GH, que es la somatotrofina, ¿ya? Entonces, fíjense acá, a la derecha, el páncreas produce también somatostatina, y yo le había dicho que esta somatostatina es producida por el hipotálamo, el cerebro, por el páncreas, por el tubo digestivo, por algunas fibras nerviosas también la produce, como un neurotransmisor así. Entonces, fíjense que por todos lados está esta somatostatina. Entonces, ya hemos visto que la somatostatina producida por el hipotálamo va a producir en la adenohipófisis disminución de la producción de esta hormona del crecimiento, que es la somatotrofina, GH. Y la que se produce en el páncreas, que también se llama somatostatina, como yo les decía, ¿qué va a producir? Va a producir una, fíjense aquí, disminución de la insulina y el glucagón. Entonces disminuye la producción de insulina y glucagón. Entonces, fíjense, la misma hormona acá en el hipotálamo inhibe la producción de hormona del crecimiento, somatotrofina. Esta somatostatina, pero ya producida por el páncreas, es decir, disminuye la insulina, inhibe la producción de insulina y glucagón. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos nuevamente somatostatina. Entonces ya aquí vamos a leer rápidamente, pero ya es lo que hemos hablado. El páncreas endocrino posee diferentes tipos celulares especializados en la producción de hormonas peptídicas. Las células alfa de los islotes Langerhans producen glucagón, las células beta producen insulina, las células delta producen somatostatina, eso ya lo habíamos visto. Después, la somatostatina no participa en la regulación de procesos metabólicos directamente, pero ejerce una retroalimentación negativa parácrina en la regulación de la secreción de insulina y glucagón. Eso ya lo habíamos visto. Que esta somatostatina, producida por el páncreas, regula la producción de insulina y glucagón. ¿Pero cómo? Inhibiendo su producción. Es decir, inhibe la producción de insulina, inhibe la producción de glucagón. De esa forma va regulando la concentración de insulina y glucagón en el organismo. Sigamos. Somatostatina, nuevamente. La somatostatina es una hormona proteica producida por las células delta del páncreas en lugares denominados islotes de Langerhans. Interviene indirectamente en la regulación de la glucemia e inhibe la secreción de insulina y glucagón. Esta hormona inhibe la síntesis y secreción de la hormona de crecimiento por parte de la adenohipófisis o hipófisis anterior. También inhibe el eje hipotálamo hipofisario tiroide, bloqueando la respuesta de la hormona estimulante del tiroide o tirotrofina a la hormona liberadora de tirotrofina. Entonces, fíjense ustedes, ya hemos visto todingas estas acciones.
He puesto las acciones más importantes, están en celeste, delta del páncreas, después está en púrpura, regulación de la glucemia, inhibiendo la insulina y el glucagón, y nuevamente aquí abajo en un tono medio celeste también, inhibe el eje hipotálamo hipofisario tiroides. Eso es lo que nos faltaba acrecentar. Ustedes saben que la adenopófisis produce una hormona que es la TSH, tirotrofina, ya la vimos, ¿ya? Que estimula la tiroides para producir la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas. Entonces, esta somatostatina también, producida por el hipotálamo, puede inhibir la tirotrofina que produce la hipófisis y al mismo tiempo, inhibiendo la tirotrofina, la TSH de la hipófisis, inhibe también la producción de hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Ya? Sigamos. Somatostatina otra vez. La somatostatina no solo es secretada a nivel del hipotálamo y del páncreas, sino que además es secretada endocrinamente en la mucosa gastrointestinal. Además, los tumores carcinoides pueden expresar receptores para la somatostatina. Por otra parte, se le ha encontrado como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Lo que yo le decía, esta famosa somatostatina la van a ver usted hasta en la sopa. Es decir, es producida por varios órganos: hipotálamo, páncreas, sistema gastrointestinal, tumores carcinoides, que vamos a ver ya qué, y quinto, como neurotransmisor del sistema nervioso. Entonces, fíjense que esta somatostatina se produce en 5 lugares anatómicos diferentes. Eso es importante tenerlo en cuenta. Estos tumores carcinoides que están rojos aquí en mi diapositiva son tumores, es decir, que producen catecolamina y están en la corteza suprarrenal, ¿ya? Son tumores carcinoides, se llaman porque son tumores benignos, pero son tan malignos como el cáncer, porque, es decir, producen crisis de hipertensiva, presión arterial se eleva, porque estos tumores carcinoides están en la corteza suprarrenal. Sigamos, funciones de la somatostatina nuevamente. Otra vez lo vamos a repetir. Inhiben la secreción de hormona del crecimiento y de la TSH, que es la tirotrofina en la hipófisis. Inhibe la secreción de gastrina, motilina, neurotensina, ácido en el tracto gastrointestinal. Fíjense que inhibe todas las secreciones del tubo gastrointestinal, que ya vamos a ver cuando veamos la unidad académica de gastrointestinal. Inhibe la absorción de calcio, glucosa, aminoácidos y triglicéridos en el intestino delgado. 4. Inhibe el vaciamiento gástrico y disminuye la motilidad intestinal. 5. Disminuye el flujo sanguíneo en arterias mesentéricas y celíacas. Y sexto y último, produce vasoconstricción esplácnica. Vasoconstricción esplácnica quiere decir los vasos, las arterias de la región abdominal, es decir, en el abdomen, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, es decir, la arteria, es decir, la vena porta, todo eso hace que se contraigan, ¿ya? Cuando falta sangre en algún shock hipovolémico, y eso constituye vasoconstricción esplácnica. También ese efecto es mediado por esta hormona llamada somatostatina. Sigan. Bueno, aquí glándula pineal. ¿Qué es la glándula pineal? Es lo mismo que glándula, que la hipófisis, ¿no verdad? Perdón, esta glándula pineal es una glandulita que se encuentra unida al tercer ventrículo cerebral. Posee células secretoras llamadas pinealocitos, los cuales secretan una hormona llamada melatonina, hormona del tipo amina derivada de la serotonina. Esta hormona regula el sueño según los ciclos circadianos. Aumenta su secreción en la oscuridad, lo que estimula la somnolencia. Disminuye su secreción en presencia de luz, lo que provoca un estado de vigilia. Entonces, fíjense ustedes que aquellas personas, que son muchas, alrededor del 60% de las personas en el mundo, tienen algún problema de trastorno del sueño, que se llama. O sea, son personas que no consiguen dormir y tienen que acudir al médico para que les haga un tratamiento y les recete medicamentos que favorezcan el sueño. Muy bien, entonces, últimamente se ha descubierto de que esta pequeña glandulita llamada glándula pineal, que se encuentra pegada al tercer ventrículo en el cerebro,
secreta una hormona llamada melatonina. Esta hormona melatonina, que se ha redescubierto, es decir, sus efectos farmacológicos últimamente, es decir, últimamente, le estoy hablando yo de 5 o 10 años atrás, eso es reciente en términos farmacológicos, ¿no? Porque hay medicamentos que hacen 100 años que se siguen usando, sin embargo, lo que han aparecido en la última década, en el último quinquenio, son drogas relativamente nuevas. Bueno, entonces esta melatonina se la utiliza en las personas que tienen dificultad para conciliar el sueño. Y tiene la característica, fíjense que esta hormona llamada melatonina aumenta la secreción de esta hormona en la oscuridad. Es decir, cuando está todo oscuro, apagado, por ejemplo, la persona está queriendo dormir, en ese momento estimula la sonolencia, estimula el sueño. Y cuando hay luz, la presencia de luz inhibe la producción de esta hormona. Y entonces el paciente tiende a estar en vigilia, tiende a estar despierto cuando hay luz. Pero cuando se apaga la luz, es decir, comienza a funcionar esta glándula pineal y producir esta hormona llamada melatonina, y entonces se estimula la sonolencia, el sueño del paciente hasta que consigue dormir. Muy bien, sigamos. Muy bien, hasta aquí es lo que va a esta clase, porque después ya tiene esto otro que es el metabolismo del calcio, que ya va a ser fruto de una nueva clase. Entonces vamos a compartir aquí y ver cuáles son las preguntas que